Bueno, buenas noches, profesor. Antes de comenzar, quisiera aclarar que este trabajo lo he hecho solo, ya que era de dos, pero mi compañero a la última hora no llegó a completar su parte y prácticamente dejó el trabajo y simplemente lo que hizo fue hacerlo por su cuenta y no me avisó. Entonces, yo tuve que terminar ese trabajo, a lo cual espero que pues pueda haberlo hecho bien, ¿no? Planteamiento del problema. Bueno, como planteamiento del problema, sabemos que cuando una estructura transmite una carga sobre un suelo fino suturado, el agua contenida en los poros comienza a drenar lentamente. Entonces, mientras ese drenaje ocurre, el suelo experimenta asentamientos que pueden comprometer el comportamiento de una estructura si no se consideran en el diseño. Entonces, frente a este problema, el trabajo que he realizado es plantear y desarrollar un modelo numérico basado en la teoría de consolidación de Terzaghi y el método de diferencias finitas y MATLAB. Entonces, con el fin de simular el comportamiento del suelo utilizando los datos obtenidos experimentalmente en un laboratorio. Como objetivo general, eh, es desarrollar un modelo numérico para simular la consolidación unidimensional de un suelo fino saturado mediante la ecuación de Terzaghi y el método de diferencias finitas y MATLAB, utilizando datos obtenidos en una consolidación, ¿no? Como le había indicado del laboratorio. Como datos específicos, eh, creo que lo más importante va a ser describir el procedimiento experimental del ensayo de consolidación utilizando o realizando sobre la muestra inalterada del suelo. El otro es formular el modelo matemático de la consolidación unidimensional a partir de la teoría de Terzaghi. Como modelo matemáticos, una vez planteado el problema, el siguiente paso fue seleccionar el modelo matemático que describe el fenómeno físico. Para ello, utilicé la ecuación, por ejemplo, de la consolidación unidimensional de Terzaghi, ya que esta ecuación explica cómo disminuye el exceso de presión de poros conforme transcurre el tiempo debido al drenaje de agua dentro del suelo. En esta ocasión, por ejemplo, la variable U representa el exceso de presión de poros, la T está representando el tiempo, la Z está representando eh, la profundidad y el CB está representando el coeficiente de consolidación obtenida a partir del ensayo de un laboratorio. Sin embargo, esta ecuación es una ecuación de diferencia parcial, por lo que no resulta sencilla resolver directamente. Por esa razón fue necesario emplear este método numérico que me permite obtener una solución aproximada, ¿no? Utilizando obviamente el método de diferencias finitas. Entonces, como desarrollo del método de diferencias finitas, en primer paso, lo que se tiene que hacer es la discretización, ¿no? Primero se discretiza el dominio, ¿no? Pero ¿qué significa la discretizar? Significa transformar un problema, por ejemplo, continuo en un conjunto de puntos donde sí se puede calcular numéricamente, ¿no? Entonces, para ello, dividir la altura de la muestra en pequeños puntos llamados nodos y también dividir el tiempo en pequeños intervalos constantes. Y a partir de este momento, en lugar de estudiar toda la muestra al mismo tiempo, solamente es que he analizado los nodos por nodos y paso a paso con el tiempo. Perdón, paso a paso en el tiempo, ¿no? Ahora, entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la primera derivada temporal, ¿no? Una vez descriptizado el problema, el paso fue reemplazar las derivadas por aproximaciones numéricas. Primero, aproximé la derivada respecto al tiempo, utilizando la diferencia hacia adelante, como vemos en esta ecuación de aquí. Esa presión calcula cómo cambia la presión de poros entre un instante y el siguiente. Es decir, compara el valor actual con el valor futuro durante un intervalo de tiempo. Luego, aproximé la segunda derivada respecto a la profundidad mediante diferencias centrales, ¿no? Y aquí ya no interviene el tiempo, por ejemplo, sino la posición dentro del suelo para calcular el comportamiento de un nodo se utiliza la información del nodo anterior, del propio nodo y del nodo siguiente. Por eso aparecen tres nodos en la ecuación. Esta aproximación representa cómo varía la presión de poros entre nodos vecinos. Luego, eh, teníamos dos aproximaciones, ¿no? Una para el tiempo y otra para el espacio, ¿no? El siguiente paso simplemente fue, como está indicando, sustituir ambas aproximaciones dentro de la ecuación original, en este caso de Terzaghi, y obteniendo en todo caso esta ecuación de aquí. Y lo único que se hizo fue, obviamente, reemplazar las derivadas por las expresiones
obtenidas anteriormente y la ecuación sigue representando el mismo fenómeno físico, pero ahora está escrita en una forma que MATLAB pueda resolver. Como paso número 5 tenemos aquí eh, esta ecuación que viene a ser toda la ecuación. Lo que se hace es, aquí lo que se está haciendo es multiplicar toda la ecuación por la diferencia del tiempo para eliminar el denominador y despejar la variante, bueno, la variable del siguiente instante de tiempo. Y de esta manera, como está, como está expresado aquí, podemos definir ahora el parámetro de adimensional. Ahora, como está expresado, como esta expresión aparece repetidamente en la ecuación, respectiva- repet- repetidamente en la ecuación, se agrupa en un solo parámetro llamado R. Este parámetro depende del coeficiente de consolidación, depende del paso del tiempo, depende de la distancia entre los nodos y además me sirve para verificar la estabilidad del método, ¿no? Y como último aparece la ecuación interactiva, que finalmente, que finalmente esta es la más importante, literalmente, porque con esta se utiliza directamente en el MATLAB durante la simulación, ¿no? Lo que hace MATLAB va a ser repetir este procedimiento para todos los nodos y para todos los instantes del tiempo hasta completar la simulación, ¿verdad? Luego de ahí, lo que hemos hecho es, bueno, una vez que ya obtenimos esta ecuación de aquí que estamos hablando, la ecuación interactiva, el siguiente paso fue construir el sistema matricial. Para explicar cómo se obtuvo ese matriz, primero se utilizó un ejemplo de 5 nodos. Es importante aclarar que estos 5 nodos solo se utilizan con fines didácticos para poder mostrar el procedimiento matemático de una forma sencilla, porque si hubiera desarrollado en este caso, por ejemplo, 21 nodos, el desarrollo hubiera sido muy largo, ¿no? Entonces, tomé estos 5 nodos y le apliqué la ecuación interactiva en cada nodo interior, ¿no? Como vemos aquí. Em, Primero, por ejemplo, desarrollé la ecuación para el nodo número 2, luego para el nodo número 3 y finalmente para el nodo número 4. Después apliqué la condición de fronteras. Como el problema tiene doble drenaje, la presión de poros en los extremos es igual a cero. Entonces, por eso los nodos número 1 y número 5 ya son conocidos y solamente quedan como incógnitas los nodos interiores. Y una vez escrita la ecuación para cada nodo, observé que todos tenían la misma estructura. Entonces, por esa razón, es posible o fue posible agrupar en un único sistema matricial. Ahora, el matriz obtenida es una matriz tridiagonal, porque únicamente representa valores en la diagonal y principal y en las diagonales inmediatamente superiores e inferiores. Entonces, este matriz representa el comportamiento simultáneo de todos los nodos interiores y es la que posteriormente se va a emplear en el MATLAB. Una vez que se desarrolló el sistema matricial, el siguiente paso fue implementar el modelo en el MATLAB. Entonces, para ello necesitamos definir los parámetros de entrada. ¿Y cuáles son esos parámetros de entrada? Son estos de aquí, como vemos en esta tabla. Es importante hacer una aclaración aquí. No todos los valores que están en la tabla provienen directamente del laboratorio. La altura de la muestra, por ejemplo, y el coeficiente de consolidación sí son obtenidos o sí han ido, o sí se han obtenido de los laboratorios, pero a partir del ensayo experimental, obviamente, ¿no? En cambio, el número de nodos, el paso del tiempo y el tiempo total corresponden a parámetros de discretización definidos para desarrollar la simulación numérica, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una altura de la muestra, que es 0.0383 metros. Corresponde al espécimen de ensayo. El coeficiente de consolidación fue obtenido, por ejemplo, eh, del ensayo y representa la velocidad con la que el agua drena dentro del suelo. El número de nodos se definió como 21 para representar el suelo con mayor precisión y el paso del tiempo se fijó en 20 segundos y el tiempo total en 10.000 segundos para simular toda la evolución del proceso, ¿no? Entonces, con estos datos se calculó la separación de los nodos. Como la muestra tiene una altura
eh, H y fue pues dividido entre 21 nodos. La distancia entre cada nodo se obtiene dividiendo la altura entre el número de intervalos, es decir, n-1. Entonces, esta ecuación de aquí, al reemplazar los valores, lo que se obtuvo es la separación de nodos, es de 0.001915 metros. Ahora, ¿de dónde sale en este caso R? Una vez conocida la separación entre nodos, se calcula el parámetro R. Para este parámetro depende del coeficiente de consolidación, del paso de tiempo, ¿no? Y de la distancia de los nodos, que viene a ser esta ecuación de aquí. Entonces, reemplazando los valores, lo que se obtiene es el valor de R, que es 0.027. Como ese valor es menor a 0.5, se cumple con que la condición de estabilidad del método explícito y la simulación puede realizarse de forma confiable. Eso es lo que nos dice este valor cuando reemplazamos los valores del laboratorio en el modelo matemático de Tersay. Ahora, ¿qué es lo que hace MATLAB? Una vez que verificada la estabilidad, como vemos aquí, se reemplaza el valor de R en la ecuación interactiva y a partir de este momento la ecuación quedó completamente definida para poder ser utilizada en MATLAB, ¿verdad? Y MATLAB lo que hace es literalmente aplicar esa ecuación a cada uno de los 21 nodos durante todo el incremento del tiempo. Y cada interacción toma los valores del instante anterior y calcula automáticamente la nueva presión de poros en cada nodo interior. Entonces, este procedimiento se repite hasta complementar el tiempo total de la simulación y así se obtiene la evolución del exceso de presión de poros y del grado de consolidación del suelo. Y justamente MATLAB me va a generar estas gráficas de aquí, que es la distribución del exceso de precisión de poros obtenida mediante el modelo numérico implementado en MATLAB. Ahora, esta gráfica muestra cómo va cambiando la presión del agua dentro del suelo con el paso del tiempo. Cada curva está representando un momento diferente. La primera curva está más allá, más, más hacia la derecha, porque al inicio el agua todavía, por ejemplo, está atrapada dentro del suelo y la presión es alta, obviamente. Entonces, conforme pasa el tiempo, el agua empieza a salir poco a poco y por eso toda la curva que van moviéndose hacia la izquierda, la última curva, por ejemplo, indica casi todo el agua que ya se drenó y que el suelo está prácticamente consolidado. En pocas palabras, la gráfica muestra cómo el suelo pasa de un estado con mucha presión de agua a otro mucho más estable, ¿verdad? Entonces, podemos concluir lo siguiente, ¿no? Que el desarrollo de MATLAB, por ejemplo, permitió representar correctamente el proceso de consolidación unidimensional del suelo y los resultados mostraron que el exceso, por ejemplo, de precisión de poros disminuye, como vimos en la gráfica, disminuye progresivamente con el tiempo, tal como se establece la teoría de Tersay. Como conclusión 2 sobre el método numérico, las diferencias finitas fue adecuado para poder resolver eh, esta ecuación de consolidación y además al verificarse que el parámetro es estable, entonces que es menor a 0.5, se comprobó que el modelo es estable y produjo resultados confiables durante toda esta pequeña simulación, ¿no? Y bueno, como conclusión número 3, si tuviera que aplicarlo a la vida real, desde un punto de vista de la ingeniería, este modelo me está permitiendo estimar cómo se comportaría, por ejemplo, un suelo cuando recibe una carga de una estructura. Esta información es útil porque prevé los asentamientos, determina cuándo el terreno alcanza un estado suficientemente estable para construir con mayor seguridad. Como conclusión número 3, la aplicación en la vida real. Ya lo hemos dicho. Como última conclusión, la importancia del trabajo, por ejemplo, es que finalmente este trabajo demuestra que una simulación numérica puede complementar
los ensayos de laboratorio, ya que permiten analizar el comportamiento del suelo de manera más rápida y realizar diferencias o diferentes escenarios con diferentes tipos de materiales o diferentes tipos de suelos en consolidación, ¿no? Y apoyar la toma de decisiones en el desarrollo, en el diseño de las cimentaciones y otras obras de ingeniería civil. Bueno, eso sería todo, profesor. Muchas gracias por su tiempo.